Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 10. Su maravillosa transformación. Nuevamente, nuestra meta principal como creyentes y cónyuges es ser transformados a la imagen de Cristo y hacer su voluntad. Explicado de una manera sencilla, esto significa parecernos más y más a Él en pensamiento y acción. Dios tiene un plan y propósito en las dificultades que enfrenta. Mientras Dios trabaje, usará estas dificultades para revelarnos áreas en las que debemos de ser transformados. Profundice. Estudio extenso. Tómese un tiempo y medite en las siguientes escrituras. Léalas y escriba las consecuencias positivas. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Primera de Juan 2:5. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos en Él. Registre sus respuestas en el libro de trabajo. Una ilustración de este proceso de transformación puede ser encontrada en Mateo 14, 22 al 31. Jesús les había estado ministrando a las personas. Alimentó a miles, sanó y predicó, y al final del día estaba cansado camino al mar de Galilea, y les dijo a los apóstoles que estaban en la barca y que se adelantaran a la otra orilla. Así que los apóstoles subieron a la barca y comenzaron a navegar, mientras él se quedaba atrás para orar. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenía el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenaron de miedo y gritaron: ¡Un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando iban por la mitad del mar, una tormenta comenzó, pero Jesús había enviado a sus discípulos a esa tormenta, sabiendo perfectamente bien qué ocurría. Él a propósito los puso ahí, así como frecuentemente lo hace con nosotros. Viendo a Jesús caminar en el agua, Pedro lloró heroicamente: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. A la invitación de ven de Jesús, Pedro comenzó a caminar en el agua, pero quitó su mirada de Jesús y se enfocó en la tormenta y comenzó a hundirse. Entonces Pedro gritó: Señor, sálvame. La palabra dice que al momento Jesús extendió su mano y lo agarró. Cuando Jesús le dijo a Pedro que saliera de la barca, es importante reconocer que él estaba poniendo a prueba la fe de Pedro. ¿Iba Pedro a mantener sus ojos en Cristo y tener fe en que él tenía todo bajo control, dándole la habilidad de hacer algo que no podía hacer por sí mismo? Al principio Pedro tuvo fe, pero se distrajo y comenzó a hundirse.
Pedro aprendió la importancia de mantener sus ojos en el Señor. Algunos 30 años después, cuando Pedro escribió las siguientes palabras, se puede ver la transformación en su perspectiva. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesto a prueba, como el oro, habrá de mantenerse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. A continuación definiremos algunos términos. Autenticidad proviene de dokiminion, griego, que significa algo que ha sido probado y aprobado. Era usado en metales que habían sido puestos bajo un proceso de purificación para remover todas las impurezas. Pedro está alentando a la iglesia, asegurándole que las dificultades son necesarias para desarrollar una fe pura y sincera. A continuación, profundizaremos en un estudio extenso de la palabra. Busque las siguientes escrituras y escribe lo que dicen acerca de las dificultades y de cómo Dios obra en medio de ellas. Vaya al libro de trabajo y registre sus respuestas. Salmos 17:3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Salmos 66:10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Santiago 1, 3 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como esposos o esposas, cuando estamos en crisis, frecuentemente apartamos nuestros ojos de Cristo y sus promesas. Los ponemos en las circunstancias y nos abrumamos. Muy seguido, buscar ayuda en Jesús es nuestro último recurso. Debemos recordar que Dios está esperando demostrar que es fiel y más poderoso que nuestras circunstancias. Debemos mantener nuestra esperanza puesta en Él. Hebreos 12:2. Y recordar que Él nos manda en medio de las tormentas porque tiene un plan. Efesios 1, versículo 11. Así como Cristo mostró poder sobre la naturaleza cuando caminó sobre el agua y poder sobre la muerte, el miedo más grande del hombre, así también Dios quiere realizar milagros en nosotros mientras amamos y atendemos a nuestro cónyuge. Debemos vivir cada día buscando complacer solamente a Dios, manteniendo nuestros ojos en Él y no en las tormentas ni en las dificultades. Tristemente, como no desarrollamos una intimidad con Cristo, la paz desaparece. Nos agitamos, enojamos o perdemos nuestro gozo y fuerza cuando las cosas se vuelven difíciles. Pedro escribió: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4:16. Nadie disfruta el sufrimiento, pero para los esposos y esposas será parte de nuestra relación. En lugar de pensar, Dios, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí?, convierta sus pensamientos en, Dios, ¿qué me estás revelando a través de estas circunstancias? Tómese un momento y autoexamínese. Durante los siguientes 7 días, escriba todas las cosas que califican como pruebas en su matrimonio. Esto se convertirá en una lista de las áreas que Dios desea transformar en usted. Muchos problemas acerca del matrimonio y la crianza de los hijos
se deben a no ver estas pruebas de la manera en que Dios las ve. También escriba lo que fue revelado en usted: enojo, impaciencia, es decir, las actitudes que usted cree que no están a la altura de la naturaleza de Dios. Lo aliento a que comience a tomar responsabilidad sobre esas fallas al pedir el perdón de Dios, de su cónyuge y de sus hijos. Registre sus pensamientos y decisiones en el libro de trabajo. El sufrimiento es parte del plan de Dios y puede llevar a nuestra transformación interna y a su glorificación. Nuestras dificultades provienen de 3 fuentes: el mundo, la carne y el diablo. Si Dios en algunas ocasiones le permite a Satanás la libertad de causarnos problemas por algún tiempo, como lo hizo con Job en el capítulo 1 y 2, si no somos totalmente dependientes de la fuerza de Dios diariamente, como nos dicen Salmos 88:9, y de su sabiduría en cada situación, como menciona Santiago 1:5, la tentación es la de confiar en nosotros mismos. Alejarnos de Dios le da fuerza a nuestra naturaleza pecaminosa, como menciona Gálatas 5:16. Reacciones y actitudes carnales no reflejan la naturaleza de Dios, como lo menciona Gálatas 5 del 19 al 26. Y estas, en su mayoría, nos causan problemas cuando nos encontramos sin compañerismo, mencionado en Hebreos 10 del 24 al 25, o cuando rechazamos el hecho de que Dios usa a nuestro cónyuge para transformarnos espiritualmente. Profundice, estudio extenso. Tómese un momento y lea el siguiente verso. Escriba cómo debería cambiar su actitud hacia un comportamiento pecaminoso que no glorifique a Dios. Recuerde registrar sus respuestas en el libro de trabajo. Primera de Corintios 10:13. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Es verdad que en Cristo no existe una prueba de la que no podamos salir victoriosos, pero hay ocasiones en las que fallamos, por lo que debemos aceptar la responsabilidad por nuestras acciones y pedirle ayuda a Dios. De esta manera usted coopera con Dios para cambiar, crecer y madurar en Cristo. El momento en el que usted y yo aceptamos a Jesucristo como Salvador, el camino de la transformación comienza. Andaremos por este camino hasta la muerte. Mientras no estemos con el Señor en el cielo, nunca habrá un momento en el que podamos pensar: ya terminé. Romanos 8:22 al 23 y 1 de Juan 3, versículos 2 al 3. Lea el siguiente verso como una oración en la que le pida a Dios que haga este trabajo en usted. Hebreos 13, 20 al 21. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Después de meditar en esta escritura y orar, ¿qué principios ve que se relacionan con su transformación? ¿Cómo pueden estos también relacionarse con su matrimonio? Registre su respuesta en el libro de trabajo. Colaboradores. En el primer verso del Salmo 127, el salmista escribió: Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Dios también quiere proteger a nuestras familias. Puedo ver en este pasaje que Dios y usted deben estar trabajando juntos, con Él como líder, por supuesto.
Él quiere manifestarse en su cónyuge, mostrarse como fiel y poderoso. Pero primero usted debe permitirle que sea el Señor de su familia. La palabra de Dios nos dice que Él bendice la obediencia. Josué 1:8 y Salmos 18, 20 y 21. Cuando somos desobedientes en las áreas de nuestra intimidad y relación con Cristo, ¿será Dios capaz de interceder por nosotros? Juan 9:31, Hebreos 11:6. Él es fiel, pero debemos hacer nuestra parte. Filipenses 2:12 y 13. Para poder glorificar a Dios, usted debe permanecer conectado a Él cada día. Solo así experimentará lo que es la transformación y estará de pie sobre un fundamento sólido. Y recuerde, Dios nunca hará un milagro en aquellas cosas que nosotros debemos hacer por obediencia. Como esposo o esposa y ministro de Cristo, la fuente principal para el servicio no es el amor por su cónyuge, sino el amor por Cristo Jesús. Si usted únicamente confía en su matrimonio, se desalentará y su corazón se quebrantará al buscar en ella o en él su recompensa. Esposos y esposas frecuentemente reciben menos gratitud de parte de su cónyuge que de parte de la mascota de la familia. Pero si el amor y el servicio hacia Dios son su motivo, ni la gratitud ni los resultados le evitarán servir a su cónyuge y cumplir con la voluntad y los deseos de Dios. Cristo mismo vino a la tierra con un deseo: servir y complacer a su Padre en el cielo. Mateo 20:28 dice: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Tiene algún pensamiento personal sobre esto? La astucia no es la llave para lograr los propósitos de Dios. La clave es nuestra relación con Él. Dios desbaratará el mejor de los planes del hombre si él es dejado fuera de este. Las herramientas que mencionaremos en el resto de este manual serán de gran utilidad para ayudarlo en su matrimonio. Recuerde, las herramientas son los medios, pero el resultado viene del compromiso con Dios y de cumplir con su plan y su voluntad. Dios tiene un plan para cada esposo y esposa y debemos estudiar y orar por la sabiduría y dirección de Dios. La solidez del fundamento sobre el que formamos nuestra familia y le ministramos a nuestro cónyuge está directamente relacionado con la fortaleza de nuestra relación con Jesucristo. A través de la diaria oración, el estudio bíblico y el deseo de obedecer, estamos trabajando con Dios mientras Él nos purifica y nos cambia, lo que nos permite llegar a ser buenos esposos y esposas. Debemos ser disciplinados, devotos, y obtendremos las promesas gloriosas que Dios tiene para nosotros. Segunda de Pedro 1, versículos 1 al 4. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes, que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Si pudiera levantarse cada mañana y tomar pastillas para la paz, el conocimiento, el poder divino y sabiduría para cada situación del día, ¿la tomaría? Claramente, eso es lo que Dios nos promete si lo buscamos a Él primero. A continuación, profundizaremos en la palabra de manera extensa. ¿Cuáles son las promesas en los siguientes versos? Escríbalas a continuación en su libro de trabajo.
Lucas 11, 9 al 13. Así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Para ayudarla a entender mejor esta verdad tan importante, cuando Jesucristo murió en la cruz, hizo un depósito de gracia, poder, conocimiento y sabiduría en nombre de cada uno de nosotros. Efesios 1:3. Pero solo puede hacer un retiro de su cuenta si usa su nombre. Y Él solo le da su nombre a aquellos que lo reciben y confían en Él. ¿Qué tan seguido ha ido usted al banco últimamente? Sus esfuerzos por tener una vida devocional y por estar a solas con el Señor, aunque sea unos cuantos minutos, ¿han terminado siendo una distracción? Nunca permita que el fracaso lo aleje del Señor. Pida su ayuda y permanezca en Él. No deje que el desaliento se adueñe de su vida, ni que la cuenta que el Señor ha puesto a su nombre quede inutilizada por falta de uso. Continúe edificando. Si Dios le revela que su relación con Él se ha debilitado o estancado, lo primero que debe hacer es pedir perdón, 1 Juan 1:9, y decir: lo siento, se me olvidó. He perdido mi primer amor, he permitido que las responsabilidades de la vida, los deseos y los problemas me alejen de la razón principal por la que existo: tener comunión contigo. Comprométase a comenzar de nuevo. Comience con 15 minutos. Dígase a sí mismo que va a leer un capítulo de la Biblia o a leer hasta que Él le hable. Pero empiece con una oración, entrando en su presencia, alabándolo con una expectativa de que Dios mismo se va a revelar ante usted. Cuando haya terminado, medite en lo que acaba de leer. Finalmente, comience un diario. Llevar un registro de su tiempo devocional es decirle a Dios: estoy esperando que hoy me hables. Esto es muy importante. Espere en el Señor y lo que sea que Él le dé, escríbalo y ponga la fecha. Quizás le dé alguna dirección o una oración, o simplemente le recuerde sus promesas. Mantener un diario nos permite recordar lo que Dios ya hizo y lo que nos ha enseñado. También puede renovar nuestra fuerza para alguna prueba del presente. Algunas veces leo mi diario y usualmente en la tercera o cuarta página comienzo a llorar debido a las cosas escritas ahí que Dios me habló acerca de mi vida, mi esposa, mis hijos y mi ministerio. La intimidad con Dios es un proceso. Comience con 15 minutos diarios y su nivel de intimidad con Él aumentará. Aprenderá cómo permanecer en Cristo, orar sin cesar y estar en comunión con Él durante todo el día. Únicamente sobre este fundamento usted será capaz de construir una familia sólida. Para más instrucciones sobre devocionales, vea el apéndice C, cómo desarrollar intimidad con Dios a través del devocional diario. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.